Vamos a ver a continuación las principales conclusiones del proyecto europeo MEPROX, el mayor esfuerzo a nivel internacional en estandarizar la técnica de superposición conefacial. Este proyecto surge tras un análisis de la bibliografía, de la literatura científica y ver las distintas opiniones, las distintas metodologías, ver que no hay un estándar, que cada uno usa sus lambdas, sus criterios, toma decisiones con diferente grado, por diferentes motivos. Entonces, bueno, se ve una necesidad de estandarizar. Y es entonces, en el año 2012, cuando comienza MEPROX. Hubo un esfuerzo internacional dirigido por nuestro grupo de investigación, de aquellos estamos en Asturias, en el European Center for Soft Computing, y en el que también participó de manera clave la Universidad de Granada y muchas otras instituciones. Hubo un esfuerzo internacional a modo de un proyecto que se llamó MEPROX, financiado por la Unión Europea, para abordar muchos de estos retos. Una parte importante de estos retos y que de manera parcial pues, se abordaron, ¿no? En concreto, el proyecto europeo MEPROX pues, logró juntar más de 30 instituciones para trabajar para la puesta en común, intentar desarrollar una metodología, unos estándares, identificar requisitos del software, criterios, una lista de criterios para evaluar la relación anatómica entre cara y cara, cómo tomar las decisiones, ¿no? Qué grados usar y ser capaces de desarrollar un documento de buenas prácticas e identificar fuentes de error y incertidumbre. A continuación se enumeran las principales fuentes de error que se encontraron en este proyecto, que duró 2 años y medio y en el que, entre otras cosas, se hicieron varios estudios ciegos con un mismo conjunto de cráneos y caras por más de 20 instituciones, siguiendo cada uno sus metodologías y analizando aciertos y errores. Entonces, las fuentes de errores principales pues, estaban a la hora de realizar el solapamiento cráneo-cara en dar una adecuada orientación escalado y efecto de perspectiva. Otro de los problemas venía en el articulado digital, cuando se hacía en el ordenador, de la mandíbula y el cráneo. La adquisición de los modelos 3D en muchos casos era bastante errónea, porque había también un nivel de error grande cuando esta también se hacía mediante tomografías computerizadas. Un problema que se observó en las fotografías es que en muchos casos se recortaba la fotografía original y se trabajaba sobre el recorte. Esto crea un problema porque ya no estamos perdiendo información sobre el momento de la fotografía y esto es una fuente más de error. La procedencia de los datos ante-mortem en muchos casos tenía un valor probatorio muy malo porque había sufrido, o se había retocado o resultaba de escaneos mal realizados, o sea, de escaneos de la propia fotografía. Y otros errores venían pues, de la pobre conservación de los restos esqueléticos, pues que igual estaban parcialmente presentes o faltaban dientes, mandíbula o trozos o el propio hueso estaba dañado. En cuanto a las fuentes de incertidumbre, que de alguna manera están muy relacionadas con el error, lo que pasa es que a veces no podemos hablar del error, por ejemplo, cuando hablamos de la localización de los landmarks, porque no hay un conjunto de landmarks de referencia, ¿no? No hay un... ¿Cuál es el marcado bueno? Lo que sabemos es que hay una dispersión entre la localización intra e interexperto, ¿no? Entonces, digamos que hay una incertidumbre en cuanto a cuál sería la localización ideal. La calidad de la fotografía afecta mucho a la localización de los landmarks, ¿vale? La calidad de la fotografía o los elementos que salgan en la misma, porque pueden ocultar ciertos landmarks. Y no solo los elementos como gafas de sol o el pelo, sino incluso la propia postura de la fotografía, la pose con respecto a la cámara, pues también puede hacer que esto sea una tarea más complicada o que se oculten ciertos landmarks e incluso la expresión facial. Y luego incluso la propia definición de los landmarks, que en algunos casos
es una terminología ambigua o el landmark no se define como un punto, sino como una región, ¿no? Entonces es complicado marcarlo de manera precisa cuando la propia definición ya no es precisa. Si bien en la anterior transparencia veíamos las fuentes de incertidumbre relativas a la localización, aquí vemos las relativas al emparejamiento, ¿no? Aquí buscamos emparejar landmarks de cráneo y cara, pero sabemos que esta relación no es siempre simétrica ni necesariamente perpendicular a la superficie de la piel y el hueso subyacente, y sin embargo la mayoría de autores utilizan esta perpendicularidad como relación por defecto. Por otro lado, el grosor del tejido blando varía entre cada landmark cefalométrico y según las edades, la ascendencia, el sexo e incluso diferentes momentos de la vida, pues sobre todo en relación a nuestro índice de masa corporal. Los landmarks, también este grosor de tejido blando se visualiza de manera diferente según la pose en la fotografía y según la expresión facial en algunos casos, ¿no? Afecta en mayor o menor medida. Y la proyección de las distancias en la foto antemortem utilizada en la comparación, pues también varía según la pose. En cuanto a las fuentes de incertidumbre, nos referimos ahora a las principales en el solapamiento cráneo-cara, que, como decíamos, intenta reproducir el momento de las condiciones de la fotografía originales, y esto de por sí es una tarea incierta, ¿no? Es imposible saber exactamente cuáles eran esas condiciones, entonces pues estamos ante una tarea incierta. Luego los criterios morfológicos, ¿no? Esa correspondencia anatómica morfológica, pues son subjetivos, no es algo que cualquier antropólogo evalúa de la misma manera y son difíciles de cuantificar. Y además nadie ha sido capaz de decir cuántos criterios se deben de cumplir para dar una identificación positiva, ¿no? Listo, a continuación, los puntos más importantes, el documento de buenas prácticas que salió de este proyecto europeo, y os comento algunos de estos puntos, ¿no? El primero, uno de ellos, habla de utilizar el cráneo real para confirmar el correcto ajuste entre mandíbula y cráneo, o sea que siempre que sea posible tener el cráneo real y no solo el modelado 3D, pues será más fácil reducir la incertidumbre, por ejemplo, en cuanto a la articulada de la mandíbula, pero también de cara al marcado de landmarks. Y aquí mismo se establece que los landmarks craneales mejor si se pueden pintar directamente sobre el cráneo, que luego este se escanee y ya estarían localizados esos puntos. Siempre que sea posible utilizar varias fotos y mejor si es en varias poses. Con una calidad determinada, pues que al menos haya 180 píxeles de ancho de la cabeza o 90 entre las pupilas. Esto es un estándar sacado es una ISO, es una norma ISO, es un estándar sacado de normas de identificación facial. Por supuesto, siempre utilizar las fotos más recientes y mejor las más informativas, ¿no? Pues si sale sonriendo, mejor, porque los dientes son un elemento clave. Utilizar fotos originales, evitando siempre se pueda la manipulación de las mismas a priori, ¿no? No tocar la foto, ¿no? Preservar la relación de aspecto, mantener toda la información contenida en la imagen original, y esto va desde no modificarla a también, si tiene metadatos, pues tenerlos en cuenta, ¿no? Ahí puede haber cosas tan valiosas como la distancia focal utilizada o el modelo de cámara. Otra de las buenas prácticas que se recomienda es la que contemplamos como la segunda de las etapas, ¿no? El análisis y descripción morfológica por separado y luego la puesta en común de esa información para priorizar qué fotos y cráneos vamos a superponer. Utilizar el mayor número de criterios morfológicos posibles para analizar la relación entre cráneo y cara, pero también considerar el poder discriminatorio de cada uno de estos criterios y dar un peso apropiado a cada criterio según el grado de incertidumbre relacionado al mismo, lo que dependerá
de la calidad de la foto, o de cómo bueno, sea una región determinada, una foto determinada, ¿no? La mandíbula de alguien con mucha barba, por ejemplo, el análisis de la forma de esa mandíbula será muy diferente de alguien que no tenga barba ninguna. O si una persona es calva, podemos ver mejor el contorno de la cabeza que si tiene pelo, por poner dos ejemplos. Y como prácticas a evitar, pues aplicar esta técnica en casos de menores de 5 años, utilizar una sola fotografía o de baja resolución, y que solo sea frontal, hacer o intentar superposición en cráneos sin dientes o con deformaciones importantes, y dejarse llevar por el sesgo de confirmación, ¿no? Situaciones en las que haya una presión, que se dé por hecho que un cráneo y una persona pertenecen a la misma persona, o sea, un cráneo y una foto pertenecen a la misma persona, y de alguna manera el experto, sesgado por la situación que sea, ya sea por presión o por la situación que sea, no analiza, no es lo suficientemente objetivo. Por último, para acabar con esta primera lección, os comento cuáles son los requisitos y características deseables tanto del equipo como del software que se establecieron en el proyecto europeo MEPROX, y se resumen en esta tabla que tenemos aquí. Cuando hablábamos de dispositivos de adquisición como el escáner o el TAC, pues la precisión que se necesita es que tiene que ser menor de 1 milímetro el error, y idealmente que tenga información de texturas, y que si el TAC que se utiliza, pues que sea multicorte. En cuanto a las herramientas para la localización de landmarks, pues que permitan localizarlas en un solo píxel, e incluso que permitan localizar un landmark y su incertidumbre mediante una región. En cuanto a las herramientas de solapamiento, cráneo-cara, pues deberían de poder mostrar landmarks, deberían de poder ofrecer la posibilidad de aplicar transferencias sobre el cráneo, tener herramientas de rototraslación, escalado del cráneo, y herramientas que permitan modelar la proyección y la distorsión de perspectiva que ocurre en una fotografía. Idealmente, pues poder realizar el modo wipe y la interacción simultánea entre cráneo y fotografía. Y en cuanto a la última de las etapas, las herramientas para evaluar la relación cráneo-cara, pues mostrar las características deseables serían la posibilidad de visualizar los landmarks, contornos, utilizar el modo wipe, herramientas para medir distancias euclidias, geodésicas y perímetros, y herramientas para marcar líneas y contornos sobre las propias imágenes. Este último cuadro fue uno de los acuerdos que más costó. Como os he contado, yo he formado parte de este proyecto, una parte muy activa, pues era el coordinador científico del mismo. Y bueno, una de las cosas, pues quizás para mí como informático más curiosas, es que veíamos que cada laboratorio daba los resultados de identificación de manera muy distinta, con una granularidad también muy distinta, y unos criterios también distintos para moverse dentro de esa granularidad. Entonces, esto sí que era importante, poder llegar a un acuerdo internacional. Y el resultado es este, donde hay una gradación de 7 niveles. En el medio tenemos que un caso puede ser indeterminado, es decir, no podemos decir si es positivo o negativo. Y luego podemos decir si un caso tiene un soporte fuerte o un soporte moderado o limitado a ser o a no ser la misma persona. Cuando hay inconsistencias incompatibles, estaremos en la parte del caso negativo. Cuando no hay inconsistencias incompatibles, estaremos en el caso del positivo. ¿Cómo nos movemos de soporte fuerte a moderado o a limitado o al revés? Pues dependiendo de la cantidad de los materiales y de la calidad de los mismos. Y arriba se ponen las situaciones, ¿no? No voy a entrar ahora en todo esto, pero además podemos movernos de una manera un poco más subjetiva en función de la existencia de características altamente discriminatorias. Un ejemplo de esto es una asimetría, un rasgo facial muy particular, que si se encuentra en cráneo y cara, pues aunque no se den, solo tengamos una foto o el cráneo le falte en partes, pues esto puede hacer que nos vayamos, si el antropólogo lo considera, un soporte fuerte de ser la misma persona,
O si precisamente uno de los dos elementos tiene esta simetría y el otro no, el cráneo no lo tiene, pues lo contrario, ¿no?